Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este espacio, nos dedicamos a desentrañar los complejos y fascinantes temas relacionados con la fe, las creencias y las prácticas religiosas en todo el mundo. Aquí, no solo buscamos comprender las diversas religiones, sino también abordar las cuestiones controvertidas y polémicas que generan intensos debates y reflexiones profundas. Cada semana, exploraremos un nuevo tema con análisis detallados, discusiones informadas y perspectivas variadas que invitan a la reflexión. Nuestro objetivo es crear un lugar donde puedas explorar, cuestionar y ampliar tu comprensión sobre la interacción entre la religión, la ética y la sociedad moderna. Este es un espacio para todos, estudiantes, curiosos, creyentes y cualquier persona interesada en aprender más sobre la riqueza espiritual y cultural de las religiones. Valoramos la diversidad de pensamiento y promovemos el diálogo respetuoso, creyendo firmemente que a través del conocimiento y la empatía podemos construir puentes entre nuestras diferentes creencias y culturas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y entendimiento. Prepárate para explorar, cuestionar y aprender junto a nosotros en Explorando la Fe y las Religiones. El aborto y las creencias religiosas. Parte 1. Contexto histórico. El aborto ha sido un tema controvertido a lo largo de la historia, y las creencias religiosas han desempeñado un papel crucial en la formación de actitudes y políticas hacia esta práctica. Diferentes religiones y denominaciones han tenido posturas variadas sobre el aborto, influenciadas por interpretaciones de textos sagrados, doctrinas éticas y desarrollos históricos. En el judaísmo antiguo, las leyes sobre el aborto eran complejas y a menudo dependían de las circunstancias específicas. La ley judía, basada en la halajá, no consideraba al feto como una persona plena hasta el nacimiento, y el aborto era permitido en ciertas situaciones, especialmente cuando la vida de la madre estaba en peligro. En el cristianismo primitivo, las opiniones sobre el aborto variaban. Algunos de los primeros padres de la Iglesia, como Tertuliano, condenaban el aborto enérgicamente, mientras que otros tenían opiniones más matizadas. Con el tiempo, la postura de la Iglesia Católica Romana se volvió cada vez más restrictiva. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino influyó en la doctrina de la Iglesia al argumentar que el aborto era moralmente incorrecto, pero no era considerado homicidio hasta que el feto recibía el alma, un proceso conocido como animación retardada. En el siglo XIX, el Papa Pío IX eliminó la distinción entre la animación temprana y tardía, declarando que el aborto era un pecado en todas las etapas del embarazo. Esta postura ha sido mantenida por la Iglesia Católica hasta hoy, con la encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II reafirmando la condena del aborto como un acto moralmente inaceptable. En el protestantismo, las opiniones sobre el aborto han variado. Algunas denominaciones protestantes, como los bautistas del sur y los pentecostales, se oponen firmemente al aborto, basándose en la interpretación literal de la Biblia y en la creencia en la santidad de la vida desde la concepción. Otras denominaciones protestantes, como la Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Episcopal, tienen posturas más liberales, permitiendo el aborto en ciertas circunstancias y enfatizando la importancia de la libertad de elección. En el Islam, las enseñanzas sobre el aborto también varían según las interpretaciones de los textos sagrados. La mayoría de las escuelas de pensamiento islámico permiten el aborto para salvar la vida de la madre, y algunas permiten el aborto en las primeras etapas del embarazo, antes de que el feto se considere ensoulado, generalmente alrededor de los 120 días. Sin embargo, las interpretaciones más conservadoras prohíben el aborto en todas las etapas, excepto en casos extremos. En el hinduismo y el budismo, las actitudes hacia el aborto son diversas y a menudo dependen de contextos culturales específicos. En general, el hinduismo valora la vida desde la concepción, pero permite el aborto en casos excepcionales, como cuando la vida de la madre está en peligro. En el budismo, el aborto es generalmente visto como un acto negativo que produce karma negativo, pero algunas escuelas budistas permiten el aborto bajo ciertas circunstancias, como cuando la vida de la madre está en peligro o en casos de violación. En el contexto contemporáneo, el aborto sigue siendo un tema de intenso debate y conflicto. Los movimientos pro-vida y pro-elección han surgido en respuesta a las diferentes interpretaciones religiosas y éticas sobre el aborto. Los defensores del derecho al aborto argumentan que las mujeres deben tener la libertad de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, mientras que los opositores sostienen que el feto tiene un derecho a la vida que debe ser protegido. Este contexto histórico muestra cómo las creencias religiosas han influido y siguen influyendo en las actitudes hacia el aborto. Las diferentes interpretaciones de los textos sagrados y las doctrinas éticas han llevado a una diversidad de opiniones y políticas sobre esta práctica. Hasta aquí la primera parte. Para la primera parte sobre el contexto histórico del aborto y las creencias religiosas, aquí tienes un consejo que puede ser útil para entender y contextualizar las próximas secciones. Consejo:
Al explorar el tema del aborto y las creencias religiosas, es crucial considerar cómo las interpretaciones de los textos sagrados, las doctrinas éticas y los contextos históricos han influido en las posturas de diferentes religiones. Mantén una mente abierta y crítica al examinar estas interpretaciones, y reconoce que las creencias y prácticas religiosas pueden variar significativamente entre culturas y denominaciones. Comprender este contexto histórico te permitirá apreciar la complejidad del debate actual sobre el aborto y las diferentes perspectivas que lo conforman. Este consejo ayudará a sentar las bases para un análisis profundo y detallado en las siguientes partes, enfocándonos en el contexto legal y el contexto dogmático del tema. Parte 2. Contexto legal. El debate sobre el aborto y las creencias religiosas también tiene importantes implicaciones legales. Las leyes sobre el aborto varían ampliamente en todo el mundo, influenciadas por las creencias religiosas, los movimientos sociales y las interpretaciones de los derechos humanos. Leyes históricas. Históricamente, muchas leyes sobre el aborto se han basado en las enseñanzas religiosas y en las creencias culturales sobre la santidad de la vida. En la Europa medieval, las leyes generalmente reflejaban la doctrina de la Iglesia católica, que condenaba el aborto. Sin embargo, la severidad de las penas variaba, y en algunos casos, el aborto era permitido en situaciones excepcionales, como para salvar la vida de la madre. En el siglo XIX, muchos países occidentales adoptaron leyes más restrictivas sobre el aborto, influenciadas por el renacimiento del conservadurismo religioso y los desarrollos médicos que permitían una mejor comprensión del embarazo. Estas leyes a menudo criminalizaban el aborto en todas sus formas, con excepciones limitadas. Evolución en el siglo XX. El siglo XX vio un cambio significativo en las actitudes hacia el aborto, impulsado por los movimientos feministas y de derechos civiles. En la década de 1960 y 1970, muchos países comenzaron a revisar sus leyes sobre el aborto, permitiendo el acceso legal bajo ciertas condiciones. Este cambio fue a menudo impulsado por la creciente demanda de los derechos de las mujeres y el reconocimiento de la importancia de la salud y la autonomía reproductiva. En 1973, el caso Roe vs. Wade en Estados Unidos marcó un hito en la legislación sobre el aborto. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el derecho al aborto estaba protegido por el derecho a la privacidad, derivado de la 14ª enmienda de la Constitución. Este fallo garantizó el derecho al aborto en los primeros trimestres del embarazo y permitió a los estados regular el aborto en los trimestres posteriores. En otros países, como el Reino Unido, la Ley de Aborto de 1967 legalizó el aborto bajo ciertas condiciones, permitiendo a las mujeres acceder a servicios de aborto seguros y legales. En muchos países europeos y en otras regiones del mundo, se adoptaron leyes similares, que reconocían el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Conflictos y legislación contemporánea. A pesar de estos avances, el aborto sigue siendo un tema de intenso debate y conflicto legal. En muchos países, las leyes sobre el aborto varían ampliamente, y las creencias religiosas desempeñan un papel crucial en la formación de estas leyes. En algunos países, como Irlanda, Polonia y varios estados de Estados Unidos, las leyes sobre el aborto se han vuelto más restrictivas en los últimos años, influenciadas por movimientos conservadores y religiosos. Estas leyes a menudo imponen restricciones estrictas sobre el acceso al aborto, incluyendo requisitos de consentimiento, periodos de espera obligatorios y limitaciones en las circunstancias bajo las cuales se puede realizar un aborto. En contraste, otros países han avanzado hacia la liberalización de las leyes sobre el aborto. En 2018, Irlanda votó en un referéndum para derogar la 8ª enmienda de su constitución, que prohibía el aborto, y adoptar una legislación más permisiva. En Argentina, la legalización del aborto en 2020 fue un hito significativo para el movimiento feminista y de derechos reproductivos en América Latina. Impacto de la legislación internacional. Las leyes internacionales y los tratados de derechos humanos también han influido en el debate sobre el aborto. Organizaciones como las Naciones Unidas han instado a los países a garantizar el acceso al aborto seguro como parte de los derechos reproductivos y de salud de las mujeres. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sostenido que la prohibición total del aborto viola los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la salud y la privacidad. Sin embargo, la implementación de estas recomendaciones varía según el contexto cultural y religioso de cada país. En algunos lugares, las creencias religiosas siguen siendo un obstáculo importante para la liberalización de las leyes sobre el aborto. Casos judiciales importantes. A lo largo de los años, varios casos judiciales importantes han moldeado la legislación sobre el aborto. En Estados Unidos, además de Roe vs. Wade, el caso Planned Parenthood vs. Casey en 1992 permitió a los estados imponer ciertas restricciones al aborto, siempre que no impusieran una carga indebida sobre las mujeres. En América Latina,
El caso de Beatriz V.S. El Salvador en 2013 atrajo la atención internacional. Beatriz, una joven salvadoreña, solicitó un aborto para salvar su vida, ya que su embarazo representaba un grave riesgo para su salud. El Tribunal de El Salvador negó su solicitud, lo que provocó una indignación global y llevó a un mayor escrutinio sobre las leyes restrictivas del aborto en la región. El contexto legal del debate sobre el aborto y las creencias religiosas muestra cómo las leyes y las normativas reflejan y a veces amplifican las tensiones entre diferentes valores y derechos. Aquí tienes una anécdota reflexiva que puede motivar a seguir explorando el tema del aborto y las creencias religiosas. En una cálida mañana de primavera, en un pequeño pueblo, una joven llamada María se enfrentaba a una decisión difícil. María era una devota católica y siempre había vivido siguiendo las enseñanzas de su fe. Sin embargo, su mundo se sacudió cuando descubrió que estaba embarazada. A pesar de su amor y su devoción, sabía que no estaba preparada para traer un hijo al mundo en ese momento de su vida. Con el corazón pesado, decidió hablar con su madre, una mujer de profunda fe y gran sabiduría. Con lágrimas en los ojos, le explicó su situación y sus temores. Su madre, con una voz suave y comprensiva, la abrazó y le dijo: «Hija, tu fe siempre ha sido una guía en tu vida, pero también debes escuchar a tu corazón y a tu propia conciencia». María decidió buscar el consejo del párroco de su iglesia, un hombre conocido por su empatía y su comprensión. Al compartir su dilema con él, el párroco le recordó la importancia de la vida, pero también le habló sobre el amor y la compasión. «María, la vida es sagrada, pero Dios también nos llama a ser compasivos y a entender las situaciones difíciles que enfrentamos. No estás sola en esto, y cualquiera que sea tu decisión, estaremos aquí para apoyarte». Con ese apoyo y amor, María reflexionó profundamente sobre su situación. Finalmente, tomó una decisión que alineaba con su fe y su conciencia personal. Sabía que, independientemente del camino que eligiera, su fe no la abandonaría y que su comunidad estaría allí para sostenerla. A través de su experiencia, María comprendió que el debate sobre el aborto no es solo una cuestión de leyes y doctrinas, sino también de humanidad, comprensión y apoyo. Su historia nos recuerda la importancia de escuchar, empatizar y respetar las decisiones personales, especialmente cuando están guiadas por una profunda reflexión y amor. Esta anécdota nos invita a reflexionar sobre la complejidad del tema del aborto y la importancia de la compasión y el apoyo en tiempos difíciles. Nos motiva a seguir explorando y entendiendo las diferentes perspectivas con una mente abierta y un corazón dispuesto a empatizar. Parte 3. Contexto dogmático. El contexto dogmático del debate sobre el aborto examina cómo las doctrinas y creencias religiosas han influido y continúan influyendo las posturas y prácticas hacia el aborto. Este análisis abarca las interpretaciones de textos sagrados, las enseñanzas de líderes religiosos y los debates teológicos que han moldeado las actitudes de diversas religiones. Fundamentos religiosos. En muchas religiones, los textos sagrados son la base de la doctrina y las creencias sobre el aborto. En el cristianismo, las enseñanzas sobre el aborto han sido influenciadas por las interpretaciones de la Biblia. El relato de la creación en el Génesis, que describe la creación del hombre y la mujer, y los mandamientos que prohíben el asesinato, han sido utilizados para argumentar en contra del aborto. La Iglesia Católica Romana sostiene que la vida comienza en el momento de la concepción y que el aborto es un pecado grave en todas las etapas del embarazo. Esta postura se basa en la interpretación de las Escrituras y en las enseñanzas de los padres de la Iglesia. La encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II reafirma esta doctrina, enfatizando la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. En el protestantismo, las opiniones sobre el aborto varían. Algunas denominaciones evangélicas y fundamentalistas adoptan una postura estricta en contra del aborto, basada en una interpretación literal de la Biblia y en la creencia en la santidad de la vida desde la concepción. Otras denominaciones, como la Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Episcopal, permiten el aborto en ciertas circunstancias y enfatizan la importancia de la libertad de elección y la responsabilidad individual. En el Islam, las enseñanzas sobre el aborto están influenciadas por las interpretaciones del Corán y los hadices. La mayoría de las escuelas de pensamiento islámico permiten el aborto para salvar la vida de la madre y en las primeras etapas del embarazo, antes de que el feto sea considerado ensoulado, generalmente alrededor de los 120 días. Sin embargo, las interpretaciones más conservadoras prohíben el aborto en todas las etapas, excepto en casos extremos. En el judaísmo, las leyes sobre el aborto están basadas en la halajá. La vida de la madre tiene prioridad sobre la del feto, y el aborto es permitido si la vida o la salud de la madre está en peligro. Sin embargo, hay un reconocimiento general de la santidad de la vida y la importancia de considerar cada caso individualmente. Diferencias doctrinales.
Las diferencias doctrinales dentro de las religiones reflejan cómo las comunidades interpretan y aplican sus textos sagrados. En el cristianismo, la Iglesia Católica Romana mantiene una postura firme en contra del aborto, mientras que algunas denominaciones protestantes permiten el aborto en ciertas circunstancias. Estas diferencias reflejan diversas interpretaciones de la Biblia y enfoques teológicos hacia la ética de la vida y la autonomía individual. En el Islam, las interpretaciones de los textos sagrados varían entre las diferentes escuelas de pensamiento, madhabs. Algunas escuelas permiten el aborto en las primeras etapas del embarazo y en casos de peligro para la vida de la madre, mientras que otras adoptan una postura más restrictiva. Estas diferencias doctrinales reflejan la diversidad dentro del Islam y la importancia del contexto cultural y jurídico. En el judaísmo, las interpretaciones de la halajá varían entre las diferentes corrientes, ortodoxa, conservadora y reformista. Aunque todas las corrientes reconocen la prioridad de la vida de la madre, las posturas sobre el aborto pueden diferir en cuanto a las circunstancias y las justificaciones permitidas. Debates teológicos. Los debates teológicos sobre el aborto son intensos y multifacéticos. Estos debates no solo involucran a estudiosos y líderes religiosos, sino también a laicos y activistas que buscan reconciliar su fe con las realidades contemporáneas. En el cristianismo, los debates teológicos sobre el aborto se centran en cuestiones de moralidad, ética y los derechos del feto frente a los derechos de la madre. Los defensores de una postura provida argumentan que la vida comienza en la concepción y que el aborto es moralmente inaceptable. Los defensores de una postura pro-elección argumentan que las mujeres deben tener la libertad de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y que las circunstancias individuales deben ser consideradas. En el Islam, los debates teológicos sobre el aborto también abordan cuestiones de moralidad y ética, así como las interpretaciones de los textos sagrados. Algunos estudiosos musulmanes argumentan que el aborto puede ser permitido en casos de necesidad, mientras que otros adoptan una postura más estricta, prohibiendo el aborto en todas las etapas excepto en casos extremos. En el judaísmo, los debates teológicos sobre el aborto se centran en la interpretación de la halajá y la prioridad de la vida y la salud de la madre. Los rabinos y los estudiosos discuten las circunstancias bajo las cuales el aborto puede ser permitido y cómo equilibrar la santidad de la vida con la necesidad de proteger a la madre. Impacto en las prácticas religiosas. El debate sobre el aborto no solo se limita a las discusiones teológicas, también tiene implicaciones prácticas en la vida diaria de los creyentes y en las políticas de las instituciones religiosas. La forma en que las comunidades religiosas enseñan sobre el aborto puede influir en las creencias y actitudes de sus miembros hacia la salud reproductiva y la autonomía individual. En muchas iglesias y comunidades religiosas que adoptan una postura provida, se promueven programas y servicios que apoyan a las mujeres embarazadas, ofreciendo alternativas al aborto y proporcionando recursos para la crianza. Estas comunidades también pueden participar en actividades de defensa y promoción de políticas restrictivas sobre el aborto. En comunidades religiosas que adoptan una postura pro-elección, se enfatiza la importancia de la autonomía y la responsabilidad individual. Estas comunidades pueden ofrecer apoyo y recursos para las mujeres que deciden someterse a un aborto y abogar por políticas que garanticen el acceso seguro y legal al aborto. Con esto concluye la tercera parte del análisis sobre el aborto y las creencias religiosas. Espero que este contenido haya proporcionado una visión profunda y reflexiva sobre el tema. Gracias por acompañarnos en este profundo y reflexivo análisis sobre el aborto y las creencias religiosas. Esperamos que este contenido te haya proporcionado una comprensión más completa y matizada de cómo las doctrinas religiosas, las leyes y las prácticas influyen en las actitudes hacia el aborto. En Explorando la Fe y las Religiones, nos esforzamos por crear un espacio donde se valoren la empatía, el diálogo y el respeto mutuo. Creemos que el entendimiento y la reflexión crítica son fundamentales para abordar temas tan complejos y polémicos como el aborto. Tu interés y curiosidad nos inspiran a seguir investigando y compartiendo conocimiento. Mantente atento para más contenidos interesantes y profundos en nuestras próximas entregas. Tu participación y tus reflexiones son esenciales para enriquecer este viaje de descubrimiento. Hasta la próxima, y que tu búsqueda de conocimiento siempre esté guiada por la luz de la comprensión y el respeto.